desayunar junto a ustedes en este momento. La verdad es que con esta hambrita que tengo, hermana, que amanecí y que no he desayunado, les invito a que lo hagamos juntas, hermanas, a través de la palabra del Señor. Que el Señor me las bendiga. Gracias, hermanas, por esa hermosa oración y ese canto que están al 100 con el tema. Hermana, hay muchos temas de que de repente, pues, me pongo así cuando tengo tiempo a preparar. Pero me llamó muchísimo la atención un tema que tocó mi corazón. Exactamente, el día domingo, hermana, después que vine del culto, traía esa alegría, hermana, que uno siente al reunirse, al estar en la presencia del Señor, al ver a tus hermanas, al poderles saludar, al poderles decir que les amás y esa coinonía bonita que se tiene en las reuniones, ¿verdad? Pero de repente, hermana, pues vine a la casa y me sentí de repente, hermana, muy, pero muy triste. No les podría explicar, hermana, la tristeza que se me dio en mi corazón en ese momento. Entré a mi cuarto, me cambié de ropa y me acosté. Eran como las 2:30 de la tarde. No almorcé. Se me cerró el apetito. Yo solamente sentía la necesidad de acostarme y, y pues nada más. Pero la tristeza, hermanas, comenzó a aumentar. Tanto así, hermanas, que no sé a cuántas les ha pasado que cuando se sienten tristes, se siente una necesidad inmensa, hermanas, de llorar. Entonces, en ese momento, hermanas, comencé a llorar. Inexplicablemente, hermana, porque quien me miró hacía poquito pudo haber dicho, ¿qué le sucede a la hermana? ¿Por qué llora? Hermana, era una necesidad que yo sentía que me hacía que yo llorara y comencé a llorar. Pero en medio de ese llanto, hermana, comencé a hacer oración. Hermanas, comencé a hacer oración porque yo misma en mi mente estaban mezclados mis sentimientos. Yo misma me preguntaba y decía, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Pero sin embargo, hermanita, la oración trajo consigo eh, como un poco de calma. Pero entonces en ese momento también, hermana, sentí que yo era pequeñita, que mi cuarto se hizo grande y que yo quedé muy pequeñita. Y no solo eso, hermana, sino que comencé a sentir ansiedad y angustia. Pero yo en mi oración le decía, Señor, no sé lo que está pasando, no sé lo que está sucediendo. Siento la necesidad de llorar, pero también siento la necesidad de tener a alguien aquí ahorita a mi lado. Hermanas, cuando nosotros nos sentimos agobiadas, confundidas, tristes, con dolor, quisiéramos tener a esa persona a nuestro lado. En ese momento sentí que yo quería tener a una hermana, a una amiga muy cerca de mí, porque como les digo, me sentí pequeñita. Entonces, en ese momento, hermana, yo sentía que era en mi cuarto un enorme gigante, un gigante que caía sobre mi hermana y no sé. Pero sucedió algo, hermana, que en lo que yo hacía oración, hermana, yo sentía un calorcito. Yo sentía un calorcito. Y ese calorcito, hermana, comenzó a hacerse más grande en lo que yo oraba. Entonces, cuando yo finalicé de orar, hermana, yo pude comprender que era la presencia del Señor abrazándome. Cuando, cuando todo se puso nublado, cuando todo se puso oscuro, el Señor acudió
a rescatarme. Es por eso, hermana, que este tema vino al día siguiente. ¿Cómo hace Dios las cosas? ¿Cómo las prepara? ¿Cómo las acomoda? Porque el siguiente día, hermana, bueno, yo revisé mi celular y la hermana que está encargada en el grupo Noemí del rol de esta semana, iniciando lunes, me había mandado mensaje. Y entonces yo después, hasta después revisando, entonces miré el tema y era este tema, derribando tu gigante. Y eso me llamó muchísimo la atención porque no decía derribando un gigante, derribando al gigante o no sé, decía derribando tu gigante. En ese momento recordé el episodio que había tenido el día antes, todo lo que les acabo de contar. Entonces yo entendí también que el Señor acudió a salvarme en el momento que yo me sentía mal, pero también me mandó respuesta a través de este tema. Este tema, hermana, se convirtió en la respuesta a mi desesperación del día antes. Esto sucede a menudo en mi vida y mayormente, hermana, se lo digo como un testimonio, mayormente cuando el Señor me quiere utilizar. Hermana Nancy a mí me invita. Yo hace un mes, más o menos, yo quedé comprometida que el día de hoy yo traía tema. Pero yo tenía unos temas, pero no había decidido cuál. Este tema yo no lo tenía en mi agenda. Este tema vino a mí en respuesta a esa situación que se había dado. Entonces, cuando a mí se me da el tema, yo reflexiono y entonces llego a la conclusión, hermana, que yo tenía un gigante que yo no lo he derribado todavía en mi vida. Quedé sola, quedé viuda hace 4 años y yo he venido batallando día a día, hermana, no se imaginan de qué manera. Al inicio fue el poder decir que yo aceptaba la partida de mi esposo. Eso sucedió, hermana, exactamente en el año 23. Yo allí yo dije, mi esposo se fue, yo ya estoy sola, pero tengo a Cristo. Tengo a mi hermana, tengo a mi familia, y pues mi corazón ya se sentía en paz. Pero en el fondo, hermana, yo siempre siento esa necesidad de compañía. Y le soy sincera, hermana, no exactamente de un esposo, sino de un amigo. Mi esposo era el mejor amigo que yo pude haber tenido en este mundo. Él era una persona especial. Entonces, yo vuelvo y digo, este gigante que me sigue atormentando se llama soledad. Necesidad normal en el ser humano, pero el que se puede convertir en mi mayor enemigo. Porque el hecho de estar sola, hermana, no significa que uno está destruido, acabado, que ya finalizó todo, que ya no hay más nada que hacer, que ya no se puede continuar. Entonces, recordando a todos los grandes personajes en la escritura, hermana, con este tema, la hermana explicaba, hay momentos que nos dan un texto, pero ella me dice, no, hermana, no le voy a dar texto. En esta ocasión, usted busque textos que vayan acorde con este tema. Y comencé a investigar en la Biblia y se me vinieron muchísimas historias. Entonces, la primera historia que a mí se me viene es del famoso Josué, el gran líder, el que después de la muerte de Moisés viene y se encarga del pueblo, de un pueblo numeroso, de un pueblo rebelde, de un pueblo difícil. Entonces, para Josué, podríamos decir que se convierte en ese gigante, el cual comienza a desafiar. Pero
Analizando un poquito a Josué, sabemos que Josué era un varón temeroso de Dios, fiel, un hombre aguerrido, un hombre valiente, un hombre decidido. Él era un hombre que había seguido a Moisés estando a su lado y recibiendo todo lo que Moisés le pudo haber dicho. Todas esas instrucciones importantes. Entonces, cuando a él se le dice que va a seguir en lugar de Moisés, yo digo sin temor a equivocarme que Josué estaba bastante preparado. Tenía el conocimiento, tenía el valor y el deseo y sobre todo el querer servir a Jehová. Pero la palabra del Señor le habla a Josué en múltiples ocasiones. Y recordé el texto exactamente de Josué, capítulo 1, versículo 5, que esto se lo dice el propio Jehová a Moisés. Y le dice así, Josué capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué se lo dice? Porque el Señor sabía a lo que se iba a enfrentar Josué, porque el Señor sabía lo que venía para Josué. Y le dice claramente, y dije, perdón, estaba en otro texto. Josué capítulo 1, versículo 5 dice así. Y a mí eso me impactó, hermana. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermana, es una hermosa promesa. No te voy a dejar, pero primero le dice, nadie te podrá hacer frente. Hermana, nadie. Grábese esa palabra porque yo lo hice. Nadie te podrá hacer frente, Nelly. Nadie te podrá hacer frente, Blanca. Nadie te podrá hacer frente. Hermana, eso es maravilloso, es poderoso, es fiel, es verdadero. Él sabía que venían muchas cosas muy fuertes, muy duras y difíciles para Josué, pero él le da esas palabras de ánimo, hermana, que fueron directamente al corazón de Josué, porque le dice, nadie te podrá hacer frente en un día, en una semana, no, nadie te podrá hacer frente en, en todos los días de tu vida. Hermanas, nosotras tenemos que estar confiadas plenamente. Yo me sentí confiada plenamente y dije, Señor, eres grande, eres maravilloso. Yo tomo esta promesa y la hago mía. Es cierto que estoy sola, es cierto que no tengo a esa persona a mi lado, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, hermana, lo tengo todo. Si tenemos a Dios, hermana, en nuestra vida, y no va a ser un día, no va a ser 2 días, va a ser toda nuestra vida. Entonces, tenemos que decirle con autoridad a ese gigante que tiene cada una de nosotras, nadie te podrá hacer frente. Se presenta, que se presente, pero entonces nosotros a través de esa fe que tenemos que tener, digámosle, nadie me va a hacer frente. En el nombre de Jesús Todopoderoso, en este momento, yo no acepto eso que quiere hacerme daño o esa persona que me quiere hacer daño. Hermana, los gigantes se presentan en nuestra vida de diferentes maneras. Puede ser una persona, pueden ser muchas, puede ser un problema que se está presentando, que un trabajo no me lo quieren dar o me lo dieron, pero me lo quieren quitar.
un hijo se revela, se levanta y pues está agobiando a papá, a mamá, a la familia, o puede ser un hermano en la congregación que de repente comenzó y te está haciendo mucho daño, te está agrediendo de alguna manera. Hermanas, son muchos los gigantes que se presentan en nuestra vida a diario. En otros casos, hermanas, puede ser la salud que se ha levantado como un gigante que nos está haciendo tanto daño, que nos está destrozando el cuerpo, que nos está quitando la paz, que nos está haciendo el daño todos los días. Pero sin embargo, entonces nosotras tenemos que decirle a ese gigante que el Señor está con nosotros y que nadie nos va a poder hacer frente. Vamos a leer otro texto también en Josué capítulo 1, versículo 8, que dice así. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hermana, nunca, nunca, esa es otra palabra, nunca se aparte de tu boca, de mi boca, este libro. Y en esta ocasión no solamente nos referimos a la ley. En el momento que a Josué se le dice, era la ley. Pero hoy a nosotras, hermanas, se nos dice, este libro, este, este libro llamado Biblia, no se tiene que apartar de nuestra boca. La palabra del Señor tiene que estar a flor de labio. Cuando nos pregunten, cuando nos cuestionen, cuando nos ataquen, cuando estemos pasando una situación, tomemos este libro y que no se aparte. Recuerden la palabra que decía en la promesa, que nadie te podrá hacer frente ningún día. En todos los días de nuestra vida el Señor iba a estar con nosotros. Ahora el Señor nos está recomendando que esta palabra no se aparte de nuestra boca. No se aparte, hermana, ni de día ni de noche, sino que meditemos en ella. ¿Para qué, hermana? para que la guardemos y hagamos lo que dice. Y entonces nuestros caminos prosperarán. No va a prosperar el gigante, no va a prosperar lo que nos está dañando, va a prosperar nuestro camino, porque nuestro camino será limpiado a través de la lectura diaria de la palabra del Señor. Hermana, cada una de nosotras tenemos diferentes ocupaciones, trabajo, mucho, pero siempre tenemos que tener un lugar especial, una hora especial, ese momento en el que nos sentemos y leamos la palabra del Señor. Pero no la vamos a leer, hermana, leerla por leerla. Vamos a leer y a meditar en ella, porque trae bendición el hacerlo. Cuando nosotras pasamos dificultades, pero no leemos la palabra, difícilmente, hermana, encontraremos solución a lo que nos está pasando, porque no vamos a tener el conocimiento. Recuerden que yo les decía, Josué se sabía la ley de memoria. ¿Cuántas de nosotros no sabemos algún texto de memoria? En especial esos textos que nos llenan, que nos dan fortaleza, que nos dan esperanza, que nos dicen que no temamos, que seamos valientes, que el Señor va a hacer algo, que Él está trabajando, que Él está haciendo algo. En esos momentos, hermanas, la mente se cierra, la mente se nubla y caemos en angustia. Pero cuando nosotras recordamos inmediatamente la palabra del Señor, hermana, ahí le ponemos alto a ese gigante. Usted y yo podemos hacerlo leyendo la palabra. Vamos a leer otro texto, hermanas, que me gustó muchísimo. En el mismo libro de Josué, capítulo 1, versículo 18. Ya aquí, hermanas,
Ya viene algo diferente. Primero fue promesa, luego recomendación, ahora viene advertencia. Viene algo que nos dice así. Josué capítulo 1, versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos, a tu mandamiento, y no obedeciere palabra en todas las cosas que les mandé, que muera solamente que te esfuerce y sea valiente. Mire qué peligroso, hermana. Cualquiera. Ahí no iba a ser perdonado nadie. Cualquiera que se revele a Josué, a los demás, no. Que se revele a tus mandamientos, a tu mandamiento. O sea, lo que ya se le había dicho, hermana, si alguien osaba rebelarse, muerto. Hoy en día, hermana, cualquiera que se revela al Señor, el Señor nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces, hermana, cuando nos rebelamos, nos convertimos como esas niñas rebeldes cuando éramos pequeñitas, que creemos que nuestro papito, que nuestra mamita, nos ve llorar y no pasó nada, aunque hayamos hecho algo malo. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, es un Dios misericordioso, pero también, hermana, es fuego consumidor. Porque muchas veces, hermana, nos convertimos en personas necias. Hacemos cosas que no debemos y peor, sabiendo que no debemos hacerla y la hacemos y creemos que vamos a orar y, ay, Señor, vos sabés que yo soy, pues yo soy, esta carne es débil. Al Señor, vos sabés que, ay, lo que estaba pasando, no pude. Y pues, ay, caí, Señor. Pero mira, aquí estoy. Y ya no lo voy a volver a hacer. Pero muchas veces, hermanas, no hay sinceridad de corazón. Muchas veces solo lo decimos, pero lo volvemos a hacer. Pecamos una y otra vez. Y es allí donde decía Pablo, vamos entonces a estar abusando de la gracia del Señor. Vamos a querer verle la cara a nuestro Dios. En ninguna manera, hermana. Porque entonces ahí tenemos que tener temor y temblor de nuestra salvación, de esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado para no perderla. Porque muchas veces, hermanas, cuando nosotras caemos en un pecado una y otra vez, estamos rebelándonos. Entonces, hoy por hoy no vamos a morir, que nos va a caer un rayo, que va a suceder algo, ¿verdad? Pero sí es peligroso, hermanas, morirnos lentamente, espiritualmente. No podemos morir espiritualmente si no estamos acatando lo que Dios dice. Ahora, hermanas, vamos a continuar con, con Nehemías. Nehemías, hermana Lilianita, está abierto el micrófono. Gracias. Vamos a leer Nehemías. Nehemías, un varón que a mí también me encanta muchísimo leer. Nehemías capítulo 1, versículo Nehemías 1 capítulo 5. Aquí Nehemías hace oración. Nehemías hace oración sobre Israel. Y miren qué bonito cómo inicia la oración. Solamente vamos a leer el capítulo 5, el versículo 5, 1:5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él hace su oración reconociendo primero que Dios es grande, temible, poderoso, pero también le recuerda que él había hecho un pacto con su pueblo y que se recordara y que tuviera misericordia. Hermanas, nosotras recordemos que nosotras hemos hecho un pacto con Dios.
hemos ofrecido nuestra vida a Dios y lo hemos hecho el rey de nuestra vida. Por lo tanto, el Señor está cuidando de nosotros. Lo viene diciendo que no temamos porque Él está con nosotros, que nadie nos va a hacer frente, que leamos la palabra. Él con mucho amor nos dice eso, pero también que tengamos cuidado de revelarnos. Pero lo otro es, hermana, lo vital. Oración. Hermana, tenemos que ser mujeres de oración. No hacer una oración, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por todo lo que nos has dado. Amén. Y ya, terminó. No. Mujeres de oración, hermanas, son mujeres que están en continua intimidad con Dios, en continua comunicación, en esa relación en la cual estamos cara a cara con Dios en todo momento a través de la oración, a través de el entrar al trono de la gracia, de postrarnos a los pies de nuestro Señor y hacer total reverencia. No haciendo oración, hermana, y pensando, dejé en la lumbre o encendida la cocina, o tengo que ir a hacer un mandado, o ve el chaval, no sé si se habrá caído, o qué estará haciendo. No, sería irreverente, hermana. Una oración tiene que ser bien hecha, de corazón, con manos y corazón limpio. Entrar directamente a la presencia del Señor, decirle lo que estamos sintiendo. Pero primeramente, hermana, exaltar el nombre del Señor, reconocer quién es Dios, decírselo, que Él es un Padre de amor, un Padre misericordioso, un Padre lleno de tanta y tanta misericordia para nosotras. Y luego pedirle, hermana, lo que querramos que Él haga para con nosotros. Pero tenemos que ser mujeres de oración, mujeres que estamos entregadas a la oración, que realmente amamos orar, que no hacemos oraciones rápidas, que no hacemos oraciones porque tengo que hacerlo, que no hacemos oración porque me están diciendo que ore. Eso era como cuando éramos niñas. Nuestra madre tenía que andar detrás de nosotras y decirnos qué teníamos que hacer. Dios no va a andar detrás de nosotras. Somos mujeres adultas, mujeres conscientes que somos hijas de Dios y el Señor no va a andar, reina, oración, no has orado. Reina, ya oraste, ya diste gracia. No, el Señor simplemente dice que le pidamos a Él todo lo que necesitemos y Él nos lo va a dar. Pero si no lo pedimos, no necesita nada. Tienen todo. No me buscan, no me oran, no piden nada. Entonces, pues no necesita nada. Y no, hermana, todos los días necesitamos algo, pero tenemos que pedirlo, hermana, con amor, con fe, confiada. Por eso yo siempre digo, confíe, oremos y confiemos. No dudemos. La oración es vital en la vida de toda mujer cristiana. Orar por su familia, orar por el cuerpo de Cristo, orar por los gobernantes, orar por tu vida, orar por tu matrimonio, orar por tu esposo, por tus hijos, por eso que te está pasando, por todo lo que está dándote Dios. Oración por agradecimiento. Hermana, por eso las hermanas muchas veces dicen democracia, hoy no pidamos nada, pero oremos, porque no podemos estar calladas ante las necesidades de otras personas ni de nosotros, pero tenemos que ser mujeres de oración. Ya para ir concluyendo, hermana, vamos a leer otro pasaje que está en el libro de Esther. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4 es una historia muy conocida, pero a mí me llamó muchísimo la atención algo que sucedió en el libro de Esther capítulo 4 versículo 13.
ahí estaba pasando algo bien grave. El pueblo del Señor iba a ser exterminado. Había un hombre llamado Amán maquinando maldades en contra del pueblo, haciéndole lo peor, deseando lo peor para el pueblo. Y esto lo venía confabulando con la familia y con otras personas. Pero un hombre llamado Mardoqueo se da cuenta. Entonces acude a Esther. ¿Quién era Esther? La reina. Era la esposa del rey. Entonces le dice lo que estaba pasando a través de un mensaje y pues él pensó que Esther iba a actuar de inmediato, que iba a hacer lo que tenía que hacer. No era si quería o no quería, era lo que tenía que hacer, porque como parte del pueblo, Esther también estaba siendo amenazada por este edicto real que se había dado de exterminar a todos los judíos. Pero ella rehúsa hacerlo. En el momento puedo pensar, hermana, que tuvo temor, porque irse ante el rey, aunque era la esposa, aunque era la reina, no se le permitía. Había una ley que solamente cuando el esposo o el rey la llamaba, ella podía ir. Si no, era asunto de que moría Esther. Entonces ella rehúsa. Bueno, entonces viene Mardoqueo y le dice las siguientes palabras, que son las que están en Esther capítulo 4, versículo 13. Voy a leerla en dos versiones porque hay una que me encantó. Entonces dijo Mardoqueo que, Mardoqueo que respondiese a Esther. Cuando Esther rehúsa, entonces él viene y contesta y le manda mensaje y le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Ahora dice esta versión, nueva versión internacional. Dice, pero no, a ver, perdón, pero Mardoqueo le dice, no imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. En palabras nuestras, no te estés imaginando, Esther, que porque eres la reina, que porque estás en la casa del rey, que porque estás bajo el cuidado del rey, vas a escapar. No, 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 no. No va a ser así. De igual manera como va a morir el pueblo, vas a morir tú también. Hermana, muchas veces nosotras creemos que porque estoy en la iglesia, porque soy cristiana, porque estamos diciendo que somos la iglesia verdadera, y así lo es, no lo digo que no, pero creemos que porque estamos en la iglesia ya no pasó nada, todo está bien, ahí estoy libre de todo peligro, de todo mal, y que todo lo que venga no sucede. Hay promesas que dicen que sí, pero siempre y cuando nosotras hagamos lo que Dios está diciendo. Y cuando nosotras nos rehusamos, por ejemplo, a ir a predicar el evangelio, a ir a restaurar, a visitar a los enfermos, a dar palabras de consuelo, a perdonar, a obedecer, a guardar los mandamientos del Señor, a no hacer división entre la familia, en la iglesia, entre los amigos. Entonces, cuando nos negamos a todo eso y rehusamos porque creemos que como ya estamos en la iglesia, ya no necesitamos hacer nada, nos estamos equivocando, hermana. Porque entonces ahí a Esther se le dice, no, 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 no pienses, o sea, no te imagines, tú eres la reina, tienes esa corona y no pasa nada. Y de igual manera tú vas a morir también. Hermana, cualquiera de nosotros, siendo de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera, de la iglesia que compró Cristo con su sangre, no vamos a escapar, hermana, muchas veces a situaciones que se dan en este mundo, incluyendo muerte, ya sea física o espiritual. Si nosotros rehusamos hacer lo que Dios está pidiendo de nosotras, entonces podría ser que cualquiera de nosotras, hermanas, muramos en el camino, que fallezcamos y que no lleguemos al final. Hay hermanas que han muerto físicamente por una situación que se estaba dando,
pero se le estaba dando la oportunidad también, si era pecado, arrepentirse. Si era la manera equivocada de pensar, cambiar de pensamiento. Pero al final no lo hicieron. Se cerraron y dijeron, yo estoy bien así, yo no tengo ningún problema. Y murieron. Murieron tristemente porque se rehusaron a hacer lo que Dios estaba pidiendo. Muchas veces hay hermanas que acá, hermanas, se nos dice, usted va a hacer esto, y yo digo, no, usted va a ir aquí, y yo digo, no, usted va a decir esto, y yo digo, no, usted tiene que perdonar, porque si no perdona, ¿cómo la va a perdonar Dios? Entonces se nos está explicando todavía y decimos, no, nos negamos. Hermana, no pensemos igual que Esther, que no vamos a perecer. Si usted y yo no hacemos lo que Dios está demandando de nosotras, podemos perecer. Es por eso, hermanas, que este tema es muy, pero muy importante que lo tomemos en cuenta cada una de nosotras. Cuando el Señor se presenta y nos otorga la salvación, el Señor comienza a darnos promesas. Y son muchas las promesas que tenemos, hermanas. También comienza a recordarnos y a recomendarnos qué vamos a hacer, ya como nuevas criaturas. Pero también nos está advirtiendo, todos los días nos advierte, no haga esto, no diga esto, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, esto vas a decir, esto no tienes que decir. Él nos viene haciendo todo esto, poquito a poco, es un proceso. Pero también nos dice que hay peligro cuando rehusamos hacer lo que no tenemos, lo que debemos hacer. Hay peligro cuando usted y yo no hacemos lo que Dios pide. También nos vuelve a dar otra clave, la cual es la oración. Y si no lo hacemos, entonces somos mujeres débiles, incapaces, mujeres de doble ánimo, mujeres inconstantes, mujeres que son llevadas de aquí a allá, como una hojita en el que sopla el viento y salimos volando y nos vamos para acá. Hoy estamos acá, hoy estamos allá y no somos cristianas, hermanas, realmente. Solo decimos que somos cristianas, pero al final no lo somos, porque hay muchos gigantes que han venido a nuestra vida y se han quedado y no se quieren ir y nosotras no estamos buscando cómo derribarlos. Más bien lo estamos fortaleciendo. Nos estamos acostumbrando a ellos y les estamos dando nido en nuestro corazón para que ellos estén allí y no se vayan. Y si es así, entonces, hermana, nuestra vida no va a prosperar. Recordemos lo que decía. Cuando nosotras hacemos la voluntad de Dios, guardamos sus mandamientos, entonces es de bendición para nosotras. Nuestra vida espiritual prospera, nuestra familia prospera, nuestra salud mejora. Quizás no físicamente, espiritualmente, porque muchas veces pues tenemos algún padecimiento crónico, pero sin embargo en medio de ese padecimiento crónico, entonces tenemos la hermosa bendición de poder decir algo precioso. Como dice Filipenses, para concluir, Filipenses 4:13. Ese texto, hermanas, muchos lo sabemos de memoria, muchos lo decimos, muchos lo dicen desde un púlpito, pero realmente, hermanas, no todos estamos totalmente seguros. No lo decimos con esa convicción real que deberíamos decirlo. Lo decimos simplemente por decirlo, porque se oye bonito. Pero hermanas, ¿cuántas de nosotras ya hemos derribado esos gigantes y podemos decir con autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? A veces lo decimos y parece fácil, pero no lo es. Porque no es que todo lo podemos, hermanas, siempre. Hay cosas que no podemos. Entonces no podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando sí,
realmente, hermana, hemos hecho cosas que Dios nos ha mandado, entonces podemos decir con autoridad y es diferente el tono de nuestra voz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy declarando, estoy diciendo con confianza, estoy afirmando algo porque ya lo hice. Y entonces yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios le bendiga, hermana, y que este tema nos haga reflexionar y retomemos y hagamos lista de cuántos gigantes están obstruyendo nuestra vida espiritual y no nos han dejado avanzar. Y no lo van a hacer mientras nosotras no los derribemos. Derribemos en esta mañana cualquier gigante que nos esté dañando nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Y cuando lo hagamos, entonces vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, mi hermanita Reinita. Que Dios la bendiga grandemente. Gracias por habernos traído este bonito mensaje de derribando los gigantes. En verdad, cada una de nosotras sí tenemos todavía estos gigantes que no nos quiere dejar vivir tranquilamente, sin aflicción, sin tristeza, sin desesperación. Son esos gigantes. Me gustó mucho el mensaje y que a veces nos ponemos en verdad, nuestro corazón se entristece y no sabe por qué, y estamos con esa lucha, porque sabemos por qué, mis hermanitas, porque hemos perdido seres queridos, nos ha pasado problemas en alguna dificultad que tenemos en esta tierra. Hay muchas. Y los gigantes que hablaba mi hermanita Reinita, pues son muchos los gigantes que a cada hija suya o hijo vienen a atormentar nuestro corazón, nuestra alma, mis hermanitas. Y eso tenemos que poner, y como decía mi hermanita Reinita, hagamos una lista de cuántos gigantes en verdad tenemos cada una de nosotras. Y debemos hacerlo eso. Y poner en las manos de nuestro Padre Dios, porque Él es el que va a llevar todo. Cuando el último versículo que dio mi hermanita también de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo. Sabemos que todo podemos, pero ¿en quién? Cuando estamos unidas con nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermanita Reinita, y Dios la bendiga grandemente a usted y a toda la familia. A continuación, Amén, pues, mis hermana. hermanitas. A continuación, mis hermanitas, tenemos la oración dando gracias por el tema que nos trae nuestra hermanita Olimpia Gómez y su alabanza. Adelante, mi hermanita Olimpia. Amén. Hermanitas, buenos días. En esta mañana quiero dar muchas gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de despertar y escuchar su mensaje que ha dado por medio de la hermanita Reina. Sí, hermanitas, el tema es muy